Arrays, ¿qué son? ¿Cómo se crean? ¿Para qué sirven? ¿Cómo diferenciarlas de otros enumerables? Y muchas más cosas en este vídeo. Lo primero de todo, ¿qué es un array? Un array es una estructura de datos que sirve para almacenar datos ordenados de un mismo tipo. O explicado con un ejemplo, sería agrupar una cantidad definida de enteros dentro de un mismo objeto. Vamos a ver un ejemplo de cómo definir un array para que quede claro. Ponemos el tipo de objeto, los corchetes nos indican que es un array, le damos un nombre, en este caso enteros, y definimos con un tipo new el tipo y entre corchetes la longitud que queremos. Con esto tenemos definido un array que, como he dicho antes, siempre tiene que tener en el momento en que se declara la longitud que va a tener dicha array. Bien, ya tenemos definido un array. Como puedes ver, es bastante sencillo. Tipo de objeto, corchetes, nombre, new, tipo de objeto y longitud. ¿Cómo funcionan los arrays? Los arrays funcionan a base de índices, es decir, que tenemos que ir diciendo a qué posición del array queremos entrar utilizando un index. Vamos a verlo mejor rellenando este array utilizando los índices. ¿Qué hacemos? Ponemos el nombre del array, entre corchetes el índice al que queremos acceder, es decir, la posición de 0 a 4 en este caso, y la rellenaríamos. Y esto sería la array ya completamente rellenada. Recuerda que siempre empezamos a contar desde 0. ¿En qué se diferencian los arrays de otros enumerables como podrían ser las listas y en qué momento usar cada una de ellas? La principal diferencia es que el array tiene una longitud definida, mientras que otros enumerables, como son las listas, son más dinámicos. Es decir, que el tamaño es variable. Y pensarás, pues uso listas que son variables y así no me tengo que preocupar del tamaño del array. Tienes razón, pero en parte. ¿Por qué? Porque el array sí que es verdad que es más estricta, pero es mucho más eficiente. Con lo cual, el consejo es el siguiente. Si conoces la cantidad de elementos que va a tener la colección, utiliza array. Si no, tira una lista, que es más dinámica y te va a ser más flexible. Pero ten en cuenta que perderás rendimiento. Y ahora vamos a ver de forma muy rápida cómo crear algunos loops con los cuales recorrer un array u otros tipos de enumerables. Primer bucle que podemos usar para recorrer un enumerable es el bucle for y se utiliza de la siguiente manera. Declaramos for y entre paréntesis declararemos un índice, en nuestro caso i igual a 0 sería nuestro índice, punto y coma, la condición que se tiene que cumplir para que se siga ejecutando el bucle, en este caso que i sea menor a la longitud de nuestro array, y por último sumaremos 1 a nuestro índice, que lo haremos haciendo i más más. Este bucle lo que va a hacer es recorrer el array y nos lo va a pintar por pantalla. Siguiente bucle que podemos usar, el bucle for each. Este bucle es más sencillo de declarar porque no tenemos que poner ni una condición ni controlar un índice. Eso sí, esto va a hacer que el bucle se ejecute hasta acabar la colección, cosa que en el anterior podíamos evitar cambiando la condición. La declaración es muy sencilla. Declaramos for each y entre paréntesis ponemos el tipo de objeto que tiene nuestro i enumerable y después el i enumerable que queremos leer. Con esto lo que haremos es que cada vez que se ejecute este bucle coja el siguiente valor de la lista, array o lo que sea. Y por último tenemos el bucle while, que funciona de una forma similar al bucle for. Necesitamos un índice, en este caso y otra vez, necesitamos la condición para que se ejecute el bucle y por último, cada vez que se ejecuta el bucle hacemos crecer el índice. En este caso va de una manera más escalonada. Primero declaramos el índice, luego declaramos el bucle con la condición y por último, al final del bucle, lo último que hacemos es incrementar el índice. Pues listo, ya tienes lo básico para entender qué son las arrays y cuándo usarlas. Recuerda, si conoces la longitud, utiliza array. Si no, utiliza cualquier otro tipo de enumerable.